57% de las mujeres españolas ha sufrido una pérdida salarial derivada de su maternidad, obligándoles a coger una reducción de jornada, una excedencia o dejando totalmente su empleo. Este es uno de los resultados de nuestra encuesta El coste de la conciliación, la primera encuesta que mide el coste que tiene para las mujeres españolas la falta de medidas de conciliación, un triple coste económico, emocional y personal, valorando todo el trabajo del cuidado que asumimos mayoritariamente las mujeres, porque sí, seguimos asumiendo el trabajo de gestión y de organización del trabajo reproductivo y además el 64% de las mujeres españolas sufre un coste laboral derivado de su maternidad, independientemente de si cobra más o menos que su pareja. La falta de conciliación y corresponsabilidad en España tiene un alto coste personal para las madres españolas. La realidad social que muestra este estudio de la Asociación Yo no renuncio nos tiene que empujar a tomar medidas de conciliación. Por eso desde aquí pedimos un pacto nacional por la conciliación con el consenso de los partidos políticos, sindicatos, familias y empresas. La verdad es que para nosotros es muy relevante. Yo en el primer evento daba un dato que he recordado ahora en la conversación previa a modo de ejemplo, en el que decía que en Fundación Telefónica habíamos pasado, después de las medidas que implantamos de flexibilidad de trabajo y de teletrabajo, de un 15% de, sobre todo compañeras, que tenían jornada reducida a un 2%, ¿no? Creo que es un dato que muestra muy a las claras esta idea de los costes que supone y yo creo que del camino por el que podemos ir para solucionarlo, ¿no? Para mí es muy importante el día de hoy, ¿no? Porque hoy, 22 de marzo, celebramos el Día de la Conciliación, que es mañana. Pero queríamos adelantarnos para mostrar esos resultados y para realmente no tanto celebrar, porque todavía hay poco que celebrar, sino reivindicar que datos, por ejemplo, como los que daba Pablo, ¿no? De ese 15% de reducción de jornada que pasa a un 2%, realmente es el camino al que tenemos que avanzar. Y eso es realmente lo importante, ¿no? Empresas que se comprometan en la conciliación, como ya lo está haciendo Telefónica y otras marcas Yo no renuncio que nos apoyan a diario, como Danone, Love Fertility, instituciones que también están dándonos las manos para poder reflexionar y cambiar el modelo social y laboral que tenemos en España. Pero sí que es verdad, que le contaba ante a mi amiga y compañera activista Marisa, que la situación, cuando echas la vista atrás y piensas en que hace 7 años que comenzamos a luchar por esta conciliación y empezamos a poner en datos la realidad social que vivimos las mujeres y las madres españolas, no ha cambiado mucho. Cuando hablamos de costes, realmente estamos usando una terminología que estamos muy acostumbrados a utilizarla en otro ámbito, ¿no? En el ámbito productivo, en el empleo. Pero ¿qué pasa con ese trabajo, el trabajo reproductivo, el trabajo que hacemos de cuidados cuando nos convertimos sobre todo en madres, ¿no? También, como decía Laura, también en las personas mayores. Pues que ese trabajo no está invisibilizado, no está contabilizado, no se cuenta en las cifras oficiales ni tampoco se está contando, muchísimo menos en las cifras económicas. Eso que tiene como consecuencia que cuando hablamos de la organización social del tiempo, estamos pensando en ese tradicional concepto de 8 horas de trabajo, empleo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio, pero nos estamos olvidando de este trabajo tan importante que es el trabajo de los cuidados, este trabajo que se da en el hogar, ¿no? Es invisible y esa es la consecuencia, que pagamos un coste las personas que lo estamos realizando. Y es verdad que la palabra conciliar con la palabra corresponsabilidad tienen que ser absolutamente una pareja absolutamente reconciliable, ¿no? En este momento. Cuesta por varias cosas. Decías tú, Laura, antes, hablabas de la M de maternidad y yo ampliaría porque hablamos de la M de mujer. Porque yo creo que efectivamente sufrimos discriminaciones en el ámbito social, político y laboral por ser mujeres, ¿no? Y hay un dato que es muy escalofriante. La tasa de actividad actualmente de las mujeres está en el 70%, pero cuando tienen menos de 3 hijos. Cuando las mujeres tenemos 3 hijos, la tasa de actividad desciende al 57%. Esa diferencia son mujeres que abandonan efectivamente sus puestos de trabajo y que están haciendo en sus domicilios el oculto trabajo de los cuidados. Bueno, desde Comisiones Obreras el coste de la conciliación es evidente que entendemos que hay que valorarlos social, jurídica, económica y políticamente, porque evidentemente conciliar y más concretamente de ser corresponsables en los cuidados, entendemos que debe ser un coste que se recupere, que se recoja, que se ampare desde los servicios públicos.
yo creo que las empresas tenemos una gran responsabilidad ahí porque al final somos un motor educativo de cultura. O sea, eso es una realidad, ¿no? Y sobre todo las grandes empresas todavía más. Y te vas encontrando con estos baches, ¿no? Porque medidas hay muchas. Nosotros promovemos el talento y el desarrollo femenino, pero es verdad que se caen, ¿no? O sea, el nivel de entrada pues tan de moda esto de las vocaciones STEM. Nosotros en Telefónica entra prácticamente el mismo número de ingenieras que de ingenieros, ¿no? Pero la realidad es que llega un momento, y es sobre todo la maternidad o los cuidados, yo no lo circunscribía solo a la maternidad, pero sí que es verdad que la maternidad empieza a estar demonizada. Y eso es un problema de las empresas y de la sociedad actual. Telefónica se une a Yo no renuncio porque teníamos que hacerlo. No podemos permitirnos que culturalmente sigamos como hace muchísimos años, ¿no? En Telefónica, a pesar de tener grandes medidas para fomentar que las mujeres se visibilicen y su desarrollo profesional, pues muchas se nos caen por la maternidad. Y esto es un tema cultural. Necesitamos visibilizar que aquí hay un problema, que debemos colaborar todos para esa solución. Nosotros tenemos un compromiso de llegar a brecha salarial bruta cero en 2050. O sea, cuando a mí me despidieron, estaba embarazada 8 meses, estaba de baja y fui a llevar un parte de una revisión, un parte de baja. Era una empresa pequeña, familiar, un matrimonio de arquitectos, y me metieron en la sala de reuniones y me dijeron que iban a prescindir de mí por causas económicas. Esperaron justo que el mes en el que me despidieron acababa de entrar en vigor una reforma laboral que te permitía despedir si justificabas que ibas a tener una previsión menor de ingresos de la que tenía. Entonces se agarraron a eso y me despidieron con 20 días por año trabajado y los llevé a juicio y se agarraron a eso también.